El Evangelio de hoy comienza con una discusión. Los habitantes de Cafarnaúm hacen esta pregunta: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Deja clara esta pregunta una gran verdad, y es que el mensaje que Jesús está transmitiendo en esta sinagoga de Cafarnaúm no es un mensaje en sentido figurado. No está hablando de una metáfora, no nos está hablando de que las especies eucarísticas nos recuerden a Él. En su momento, alguien quería simbolizar la Eucaristía pues como con un recuerdo. Miro tal llavero, que era el llavero que tenía mi abuelo, y ahí recuerdo a mi abuelo. No es la Eucaristía un recuerdo sin más. Los habitantes de Cafarnaúm hablan, la interrogante que hacen no es de un modo tranquilo. Hablan de algo que los teólogos han venido a definir como el canibalismo cafaurnita. Es decir, Jesús está hablando de dar su cuerpo y su sangre en alimento. Y ellos lo están entendiendo de un modo muy literal. Están entendiendo pues prácticamente devorar a Jesús allí mismo. No está hablando el Señor obviamente de devorarlo allí mismo, pero sí está hablando de una identificación con las especies eucarísticas. Sí está hablando de que Él se va a quedar en las especies eucarísticas. Aquel que creó el mundo de la nada. Aquel que se encarnó de las purísimas entrañas de la Santísima Virgen, sin participación de varón, también tiene poder para quedarse en el pan y en el vino, para que ese pan y ese vino se transformen y se conviertan en su cuerpo y en su sangre. Los alimentos, dice San Agustín, apagan el hambre. La comunión nos hace permanecer en Cristo y que Él permanezca en nosotros. Estamos ya prácticamente a las puertas de que empiece a recuperarse la normalidad dentro de toda esta situación de pandemia. Una normalidad que va a tener obviamente una serie de directrices completamente novedosas. Muchas más medidas de higiene, más distanciamiento social, pero lo que sí es cierto es que sin la Eucaristía no podemos vivir. El Señor durante este tiempo nos ha estado auxiliando con su gracia a todos, a los que tenemos la posibilidad de celebrar la Eucaristía sin pueblo delante. También nos parece una Eucaristía a la cual le falta algo, le falta la participación de todos aquellos que sé que queréis de nuevo volver a recibir al Señor en la comunión y también recibir el perdón de los pecados a través del sacramento de la reconciliación. El Señor quiere permanecer en nosotros y que nosotros permanezcamos en Él. En la Eucaristía, Jesús hace su máxima revelación de esa identificación, en la transformación que van a sufrir esas especies eucarísticas de pan y vino, y lo hace en un doble movimiento. En un movimiento en el cual nos tenemos que acercar no solamente a la Eucaristía desde esa dimensión de banquete, que es la que muchas veces contemplamos, sino también la dimensión de sacrificio. Porque en la Eucaristía Jesús se ofrece en sacrificio poniendo al hombre en dirección hacia el Padre. Pero también en la Eucaristía el Padre ofrece lo que más ama. El Padre ofrece a quien más quiere, a su propio Hijo. Podremos recordar aquella parábola de los viñadores homicidas, los cuales pensaban que ya con el Hijo terminarían. Y sin embargo, el Señor nos viene a revelar: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Padre ofrece en la Eucaristía, y ofreciéndose el Señor en el propio Calvario, el Padre ofrece lo que más ama para salvar al hombre y darle la vida, darnos la posibilidad de vida eterna. No es casual que la encarnación del Señor se produjera en el momento en el que la tortura humana llevaba una condición de pena de muerte, se haga con el reo con los brazos abiertos. En otro momento hubiera sido de cualquier manera,
una horca, una guillotina, una silla eléctrica y tantos medios que por desgracia el hombre ha utilizado para quitar la vida de otro. Sin embargo, todos esos medios, las manos están atadas. En la cruz, las manos están extendidas. Jesucristo, en su humanidad, quiere abrazar al Padre, quiere abrazar a la divinidad. Y la divinidad, Dios Padre, quiere abrazar a la humanidad. En la cruz, en Jesucristo, Dios y hombre verdadero con sus brazos abiertos, ese abrazo de reconciliación por el pecado original y por los pecados cometidos a lo largo de la historia, quedan simbolizados en esos brazos extendidos de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje Jesús nos muestra que es en la Eucaristía donde cada uno de nosotros hemos de unirnos al camino que Él realizó al pasar por su pasión y muerte para luego poder resucitar. La Eucaristía es el camino del misterio pascual del Verbo hecho carne, donde Jesús compartió su vida y dio vida a la humanidad, dándonos su propia vida. Miremos en este mes de mayo que hoy comenzamos a la Santísima Virgen, mujer eucarística. Ella se dejó transformar por el Señor. En su vida tenía unos planes y desde el momento de la Anunciación todos esos planes cambiaron. Y cambiaron en esa unión con nuestro Señor Jesucristo. No es casual que el Señor, no lo revela en ningún pasaje del Evangelio, se acercara a la Santísima Virgen el domingo de Resurrección. Ningún evangelista recoge ningún encuentro entre Jesús glorificado en la Resurrección y la Santísima Virgen. Quizás porque no es necesario. Todos los elementos que encontramos en la Resurrección son a personas que aún no creen en la Resurrección. María, como permanece unida al Señor en todo momento, en el momento de la resurrección, ella misma entendió esa resurrección del Señor y por tanto no le era necesario contemplar el cuerpo de Jesucristo glorificado. Esa resurrección del Señor, esa manifestación del Señor resucitado, no sirvió para incrementar la fe en María, puesto que su fe venía grandemente desarrollada desde el momento en el que pronunció su sí al Señor. Hágase en mí según tu palabra, desde el momento en que recibió lo que podemos decir la primera comunión en la historia. La Santísima Virgen con su sí al ángel, con su sí al Padre mejor dicho, al recibir al Señor en sus purísimas entrañas, recibió la primera comunión de la historia. Que este mes de mayo también nos acerquemos a la Santísima Virgen, que ella nos haga unirnos más y mejor a Jesús y que también en todos estos momentos de dificultad ella ilumine nuestro camino. A todos mi bendición y que ahora más que nunca resuenen esas palabras alentadoras del Señor resucitado. Paz a vosotros.